¿Cuál es la importancia del estrecho de Hormuz? Esa franja de agua que separa por un lado a Irán y por otro la península árabe, y que con esta guerra en Irán se ha vuelto un sitio neurálgico para la economía, la política y el desarrollo de la guerra. Aquí se lo explico. El estrecho de Hormuz es un brazo de agua que conecta lo que es el Golfo Persa con el Golfo de Omán. El Golfo de Omán queda en el Mar de Arabia y es parte del Océano Índico. Es decir, este pequeño estrecho, que en su parte más angosta solo tiene 34 kilómetros, conecta este gran Golfo Persa, donde están la mayoría de los países productores de petróleo del mundo, con el mar abierto. Ahí está su importancia, y una importancia que no es nueva. Les cuento, lo primero que sabemos del estrecho de Hormuz es en el siglo XI, cuando se crea el Principado de Hormuz. ¿Por quiénes? Por el Imperio Persa. Es más, Hormuz es una palabra persa que quiere decir el sitio de los dátiles, porque el principado nace en una isla donde había muchos dátiles, aunque no falta el que diga que viene de una palabra que es Hormumazda, que es una palabra que significa o habla de un dios de la religión más importante de los persas en su momento, Zoroastria. Entonces, Hormuz, una palabra muy relacionada con la historia de los persas, y es que los persas es Irán de hoy en día. Los iraníes no son árabes, son persas, y todo ese bagaje persa es muy importante para ellos. Y el estrecho de Hormuz, como les digo, fue muy importante para el imperio persa. Durante la época de la ruta de la seda, siglo XI, XII, XIII, fue un lugar clave para transportar marfil, especies, el azafrán, tan importante en Irán, en Persia. Todo esto transitaba por el estrecho de Hormuz y así llegaba a mar abierto y de ahí iba al resto de Asia. Luego, en el siglo XVI, los portugueses se toman este estrecho, y es que los portugueses eran grandes comerciantes, comerciaban con China, de ahí traían por ejemplo seda, y en vez de usar la ruta terrestre por el norte, bajaban por el estrecho de Hormuz a todo lo que era India. Ahí tenían colonias como Goa y de ahí repartían todo lo que sacaban de Asia por el resto del mundo. Como vemos, ha sido clave en la economía y el comercio mundial por siglos. La historia moderna empieza en el siglo XIX, cuando los británicos apoyan ¿a quiénes? A los persas, y se retoman los persas el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de una época en la que todavía el canal del Suez no existía, lo construyen a finales del siglo XIX, y entonces esto era el estrecho natural para sacar todos los recursos. Ahora, les digo que la alianza de los británicos con los persas, hoy Irán, fue clave porque no solo retomó este tratado, este estrecho, sino que fue importantísima para la producción petrolera en Irán. Fue gracias a los británicos que se dio la primera concesión de petróleo en 1901 en Irán, y en 1908 encontraron petróleo, creando la primera gran empresa que hoy sigue existiendo. Hoy la conocemos como la BP, British Petroleum. En ese momento era Iranian British Petroleum Company, una empresa petrolera que desde entonces está en Irán y desde entonces saca y transporta el petróleo. ¿Por dónde? El estrecho de Hormuz. Pero hoy no solamente es el petróleo de Irán el que pasa por este estrecho, tenemos que por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, una quinta parte. De ese 20%, el 37% es de Arabia Saudita, muy importante. Luego vendrían países como Irak con un 22%, Kuwait con un 12%, países árabes que también utilizan este estrecho para sacar su petróleo. Pero les cuento algo del 37% de ese petróleo que viene de Arabia Saudita. Eso es para el estrecho, pero para los árabes, para los saudíes, el 90%, 6.3 millones de barriles al día, de 7 que producen, pasa por el estrecho de Hormuz. Es decir, la venta de petróleo del país que más vende hoy en día, que es Arabia Saudita, depende del estrecho de Hormuz. Tienen un pequeño oleoducto que saca algo al Mar Rojo, pero son dependientes de lo que salga por el estrecho de Hormuz. Igual que lo es Qatar, pero no tanto para el petróleo, para el gas natural, que lo licuefían, gas natural líquido, y sale por el estrecho de Hormuz. 20% del gas licuado en el mundo pasa por ese estrecho. Y tenemos que hay países como India que dependen
casi en un 100% para su petróleo y su gas de todo lo que viene del estrecho de Hormuz. Es decir, frenar el paso por ahí genera un caos económico gigantesco. Y les cuento otra cosa, no es la primera vez que lo hacen. Desde que llegó este régimen islámico ha habido momentos de alta tensión en la zona y lo han cerrado, por ejemplo, en los años 80, cuando la guerra entre Irak e Irán. Por eso, en 1995, Estados Unidos pone en Bahrein, a 200 kilómetros del estrecho, una base militar naval. ¿Cuál era el objetivo? Defender el estrecho. Esta base fue atacada por Irán en el primer día de la guerra y después procedieron a cerrar el estrecho. Este cierre del estrecho va, uno, en contra del derecho internacional que dice que los estrechos y los canales son de libre circulación, una costumbre milenaria para lo que es el derecho marítimo, la Convención del Mar, que no se está respetando. Claro, Irán no es miembro de esta Convención del Mar, entonces dice que no lo tiene que respetar. Y dos, el cierre va en contra de la economía mundial. Vemos entonces que este estrecho, que como les decía, en su parte más angosta no pasa de 34 kilómetros, tiene en jaque a las grandes potencias del mundo por aquello de las tensiones derivadas de la guerra en Irán. No solamente ya hemos visto que el precio del petróleo se ha disparado, el del gas es probable que también, sino que está en un lugar clave para generarle mucho daño a los principales productores de petróleo del mundo y, por ende, a nosotros los consumidores.